Bienvenidos al seminario de Biología e Introducción a la Biología Celular, que tratará sobre el sistema de endomembrana celular. Los temas a desarrollar en este seminario son características generales del sistema de endomembranas y estructuras que lo conforman, retículo endoplásmico, función, concepto de procesos biosintéticos asociados a membranas, aparato de Golgi, funciones, concepto de ciclo secretor y de exocitosis, funciones de los lisosomas, proceso de digestión intracelular, concepto de endocitosis, formación, traslado y destino de las vesículas de transporte y procedimientos para su estudio. Y por último veremos las características y funciones de dos organelas que no forman parte del sistema de endomembranas, que son los peroxisomas y los lioxisomas. Comencemos entonces definiendo al sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas consiste en un conjunto de membranas intracelulares que se encuentran relacionadas física y funcionalmente presentes en el citoplasma de las células eucariotas. Tiene como funciones la compartimentalización del citoplasma y sistemas enzimáticos, la biosíntesis de macromoléculas e intercambios con el citosol, proporciona a su vez vías de conducción intracelulares y contribuye al sostén y mantenimiento de la estructura celular. Este sistema de endomembranas comprende a una envoltura nuclear o carioteca, la cual está formada por dos membranas lipídicas, una membrana externa y una membrana interna separadas por un espacio y atravesadas por poros que permiten el pasaje de macromoléculas. El retículo endoplásmico rugoso se origina a partir de la membrana externa del núcleo, la cual está adosada a ribosomas, y su función está asociada a la biosíntesis de proteínas. El retículo endoplásmico liso carece de ribosomas, cumple funciones de síntesis de lípidos y otras funciones metabólicas. El aparato de Golgi es el principal distribuidor de macromoléculas de la célula y contribuye también a la biosíntesis de macromoléculas. Por otro lado, los endosomas son organelas que se encargan de recibir el material que ingresa a la célula mediante endocitosis, mientras que los lisosomas son organelas que digieren los materiales ingresados por endocitosis. En este seminario veremos más profundamente el concepto de cada una de estas organelas. Comencemos entonces estudiando al retículo endoplásmico y las funciones que desempeña. Aquí vemos una imagen esquemática del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico se extiende desde la envoltura nuclear hasta la membrana plasmática. Está formado por una red tridimensional de túbulos y sacos aplanados totalmente interconectados. Se divide en dos el retículo endoplásmico rugoso, asociado a ribosomas, y el retículo endoplásmico liso, el cual no lo está. Y aquí podemos observar una imagen del retículo endoplásmico obtenida mediante microscopía electrónica, donde se ve la diferencia entre el retículo endoplásmico liso y el rugoso asociado a ribosomas. El retículo endoplásmico liso cumple las siguientes funciones: síntesis de lípidos para la biogénesis de nuevas membranas celulares. Los lípidos sintetizados pasarán a otras endomembranas o a la membrana plasmática, así como también a las membranas de mitocondrias y peroxisomas. Sintetiza fosfolípidos y colesterol. A su vez, es el principal sitio de depósito de calcio. Cumple las funciones de almacenamiento y liberación de calcio. Posee bombas y canales para este catión en sus membranas. Es particularmente importante en las células del músculo estriado, en donde el retículo endoplásmico liso se denomina retículo sarcoplásmico, el cual es esencial para la contracción de este músculo. Participa también en uno de los pasos de la degradación del glucógeno, ya que posee la enzima glucosa 6-fosfatasa, la cual permite formar glucosa a partir del glucógeno, y de esta manera las células pueden obtener energía. Por otro lado, cumple funciones de detoxificación. Existe una familia de enzimas en la membrana del retículo endoplásmico liso de las células hepáticas o hepatocitos llamada citocromo P450, que se encarga de la neutralización de sustancias tóxicas para la célula mediante distintas reacciones que llevan a la oxidación de las mismas. Como mencionamos anteriormente, el retículo endoplásmico se encarga de la biosíntesis de los lípidos de las membranas celulares, tanto de aquellos que conforman la membrana plasmática, como también otras dos organelas muy importantes a nivel celular, como son las mitocondrias y los peroxisomas.
Podemos mencionar a la fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol como los fosfolípidos más abundantes que conforman las membranas plasmáticas. Por otro lado, a la esfingomielina como un esfingolípido de membrana y por último al colesterol, que es un esteroide cuantitativamente importante en las membranas de las células animales y principalmente en las membranas plasmáticas. Debido a su asociación con ribosomas, la principal función del retículo endoplásmico rugoso se basa en la síntesis de proteínas. Se sintetizan diversas proteínas. Las principales son proteínas de la luz de los espacios del retículo endoplásmico. Por otro lado, también se sintetizan proteínas de membrana del retículo endoplásmico, proteínas de exportación a otros sitios celulares, si bien la mayoría de estas proteínas se sintetizan en los ribosomas que están en el citosol, enzimas hidrolíticas y también participa en el proceso de formación de glucoproteínas. Los primeros pasos en la síntesis de una proteína destinada al retículo endoplásmico comienzan en el ribosoma, cuando éste se encuentra libre en el citosol. La unión del ribosoma a la membrana del retículo endoplásmico es un proceso esencial y solo se produce si la proteína que surge del ribosoma tiene un segmento peptídico con información para dirección a la membrana del retículo endoplásmico llamado péptido señal. Este segmento es reconocido por la partícula de reconocimiento de señal, o PRS, formada por un complejo de 6 proteínas y una molécula de ARN. Esta partícula se dirige al retículo endoplásmico y se une a su membrana mediante un receptor específico. Cumple otra función esencial que es la de detener la síntesis de proteínas a partir de su unión, de modo que la proteína no pueda seguir sintetizándose y se libere en el citosol. Luego, el ribosoma debe unirse a su receptor específico en la membrana del retículo endoplásmico, y en este momento la partícula de reconocimiento de señal se separa de su receptor, por lo que se reanuda la síntesis de la proteína. A medida que va sintetizándose, la proteína sale del ribosoma e ingresa en un túnel proteico que cruza la membrana del retículo endoplásmico llamado traslocón y se libera en el espacio del retículo endoplásmico. Por último, el péptido señal es escindido, ya que no formará parte de la proteína final. Esto se logra mediante una enzima del retículo endoplásmico llamada peptidasa señal. Las proteínas destinadas a la membrana del retículo endoplásmico poseen un péptido señal en el extremo amino terminal más una o más señales internas adicionales. Si la proteína posee una sola señal adicional, se ancla en la membrana lipídica y el péptido señal es escindido por la peptidasa. Como consecuencia se forma una proteína transmembrana monopaso, con el extremo amino terminal dirigido hacia la cavidad del retículo endoplásmico. Algunas proteínas quedan orientadas al revés, es decir, con el extremo amino terminal hacia el lado citosólico. Estas proteínas poseen una sola secuencia señal cerca del extremo amino, pero no en este, el cual, por esta razón, es escindido por la peptidasa señal y permite la inserción a la membrana. Para la formación de una proteína multipaso, es decir, que atraviesa varias veces la membrana del retículo, se requieren, además del péptido señal, un número variable de señales adicionales internas, tantas menos una como la cantidad de veces que la proteína debe atravesar la membrana. En este caso podemos observar cómo la proteína que tiene 2 señales de secuencias internas va a atravesar la membrana 3 veces, es decir, que será una proteína tripaso. El plegamiento correcto de las proteínas recién sintetizadas, al igual que en el citosol, se encuentra a cargo de proteínas chaperonas, como HSP70 y VIP, las cuales evitan el plegamiento prematuro o incorrecto. Como mencionamos anteriormente, ciertas proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico no poseen como destino estraganelas, sino que son proteínas de exportación. Una vez sintetizadas en el retículo, pasan al aparato de Golgi, el cual las recibe por su cara cis, para dirigirse a lisosomas, como es el caso de las enzimas hidrolíticas, a la membrana plasmática o para excretarse al exterior de la célula mediante un proceso llamado exocitosis. Completaremos estos conceptos cuando expliquemos los pasos del ciclo secretor de la célula. Continuaremos el seminario con conceptos acerca del aparato de Golgi y sus funciones, así como también del ciclo secretor celular y del proceso de exocitosis. El aparato de Golgi está compuesto por unidades funcionales llamadas dictiasomas.
Cada una posee dos caras, una convexa o de formación orientada hacia los retículos y otra cóncava o de maduración orientada hacia la membrana plasmática. Cada uno está formado por una red cis, formada por numerosos sacos y túbulos interconectados, una cisterna cis conectada a la red cis, una o más cisternas medias no conectadas, una cisterna trans conectada a la red trans y la red trans similar a la red cis. Aquí podemos observar una imagen obtenida por microscopía electrónica del aparato de Golgi, en donde distinguimos la red cis y la red trans del mismo. Cumple las siguientes funciones. Participa en la síntesis de macromoléculas tales como proteínas y lípidos. Es el principal distribuidor de macromoléculas de toda la célula. Y por último, también realiza modificaciones necesarias para que las macromoléculas posean actividad biológica, como por ejemplo glicosilación de proteínas. La mayoría de las proteínas que ingresan al sistema de endomembranas incorporan restos azucarados, llamados oligosacáridos, a sus moléculas, de modo que se transforman en glicoproteínas. En la síntesis de la cadena de oligosacáridos participan enzimas llamadas glicosiltransferasas, las cuales están ubicadas en la membrana del retículo endoplásmico. Una vez unida la cadena de oligosacáridos a la proteína, ésta se dirige al aparato de Golgi mediante vesículas transportadoras. Una vez allí, sufre otras transformaciones que implican el agregado y remoción de nuevos restos azucarados, de modo que se obtiene una proteína madura, que es la que posee actividad biológica. El aparato de Golgi interviene en la secreción celular al recibir material en vesículas transportadoras provenientes del retículo endoplásmico desde su cara de entrada formada por la red y cisterna cis. Como la cara cis no se encuentra comunicada con las cisternas medias y estas a su vez tampoco con las cisternas trans, las moléculas se valen de vesículas transportadoras para atravesar estos segmentos del aparato de Golgi. Una vez que atraviesan la red trans, las moléculas pueden dirigirse hacia la membrana plasmática o hacia los endosomas. Las que se dirigen hacia la membrana plasmática, una vez allí, vuelcan su contenido en el exterior mediante un proceso denominado exocitosis, mientras que la membrana de las vesículas se recicla y pasa a incorporarse a la membrana plasmática. Por otro lado, el proceso de descarga del contenido de vesículas se denomina secreción. En las células la secreción puede ser constitutiva o continua para las moléculas que se descargan de forma automática o regulada para las moléculas que requieren una señal para su secreción. Ahora pasaremos a estudiar las características de los lisosomas, así como el proceso de digestión intracelular y el concepto de endocitosis. Las macromoléculas y partículas pueden ingresar a las células mediante un mecanismo denominado endocitosis. Las estructuras resultantes se denominan endosomas, las cuales están formadas por una bicapa lipídica procedente de la invaginación de la membrana plasmática con el contenido endocitado en su interior, separado del resto del citoplasma. Existen distintos tipos de endocitosis. La pinocitosis comprende el ingreso de líquido extracelular junto con macromoléculas y solutos disueltos en este, que pasan a formar parte de los endosomas. Por otro lado, la fagocitosis implica material de mayor tamaño que en el caso de la pinocitosis. La membrana plasmática rodea al material encerrándolo hasta formar una vacuola endocítica que se incorpora al citoplasma. Este tipo de endocitosis tiene lugar en pocos tipos celulares, especialmente en macrófagos y leucocitos, que son células pertenecientes al sistema inmune y que de esta manera reconocen y destruyen agentes patógenos tales como bacterias. Por último, la endocitosis puede estar mediada por receptores específicos de una macromolécula. En este caso, la macromolécula, que puede ser hormonas o neurotransmisores, es endocitada junto con su receptor. El colesterol de tipo LDL ingresa a la célula de esta manera. Los endosomas primarios o tempranos son los recién formados y están cerca de la membrana plasmática. Estos generan dos clases de vesículas transportadoras, una recicladora que devuelve porciones de membrana y receptores a la membrana plasmática y otra que se dirige al endosoma secundario. El endosoma secundario o tardío se encuentra cerca del aparato de Golgi. Allí se incorporan enzimas hidrolíticas que provienen del aparato de Golgi
y también se vuelca el contenido de los endosomas primarios, es decir, que en estas organelas convergen los materiales a ser digeridos, tanto como las enzimas encargadas de hacerlo. Se cree que la combinación de estos elementos convierte al endosoma en un lisosoma. Los lisosomas, entonces, son vesículas membranosas que en su interior contienen enzimas hidrolíticas o hidrolasas ácidas. Se encargan de la digestión intracelular de macromoléculas incorporadas por el proceso de endocitosis. Se caracterizan por tener un interior con un pH ácido igual a 5 que se mantiene gracias a una bomba de protones de la membrana. Cada lisosoma contiene una combinación particular de hasta 40 enzimas hidrolíticas. El colesterol es un esteroide imprescindible para la vida animal, ya que cumple diversas funciones. Entre las más importantes destaca su función estructural, ya que, como estudiamos previamente, forma parte de las membranas celulares. También actúa como precursor de hormonas y de vitaminas esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Se sabe que por su alta hidrofobicidad, el colesterol circula en la sangre unido a lipoproteínas, entre ellas la llamada lipoproteína de baja densidad o LDL. El colesterol unido a esta lipoproteína ingresa a las células mediante endocitosis, previa unión con receptores específicos situados en la membrana plasmática, es decir, que es un tipo de endocitosis mediada por receptor. Una vez dentro del endosoma, fusionados el endosoma primario y secundario, se produce la hidrólisis del colesterol en el lisosoma, con lo cual el colesterol libre se libera al citoplasma y puede ser utilizado por la célula. Por último, los receptores de LDL se reciclan y vuelven a la membrana celular, donde pueden seguir uniendo más moléculas de LDL. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad causada por una mutación del gen que codifica para el receptor de LDL, que resulta defectuoso o está ausente. Como consecuencia, el colesterol no ingresa en las células y su concentración se eleva en la sangre. Esto brinda a las muestras de suero un aspecto turbio o lechoso, cuando normalmente debería ser límpido. Por otro lado, el colesterol en exceso se acumula en distintas partes del cuerpo, como la córnea y la piel, en este último caso, formando los denominados xantomas. Las enfermedades de Niemann-Pick, de Tay-Sachs y de Gaucher son enfermedades de almacenamiento lisosómico hereditarias, causadas por mutaciones genéticas específicas, concretamente a nivel de enzimas presentes en los lisosomas que degradan distintos tipos de fingolípidos, causando un déficit de las mismas. Las características de la enfermedad son infantilismo y trastornos del desarrollo causadas por acumulación de lípidos en regiones cerebrales, cartílagos y médula ósea, causando lesiones en estas áreas. Por otro lado, las células que acumulan estos lípidos adquieren un aspecto espumoso, y en el caso específico de la enfermedad de Gaucher se presentan las células de Gaucher, las cuales pueden ser reconocidas en el microscopio óptico en una biopsia de tejido. Continuamos el seminario con los conceptos de formación, traslado y destino de las vesículas de transporte y las técnicas utilizadas para su estudio. A lo largo de todo el seminario mencionamos a las vesículas de transporte como elementos fundamentales que permiten el traslado de macromoléculas a lo largo del sistema de endomembranas, así como el flujo bidireccional de moléculas hacia la membrana plasmática y el exterior, como de aquellas que ingresan a la célula desde la membrana. La existencia de una cubierta proteica es esencial para la formación de las vesículas de transporte. Existen distintos tipos de cubierta proteica. Las más estudiadas son la cubierta de Cobb, por coat protein, es decir, proteína de cubierta en inglés, y la cubierta de clatrina. La cubierta de Cobb puede ser de Cobb 1 o Cobb 2. La de Cobb 1 genera vesículas que se forman en el Golgi, mientras que la de Cobb 2 genera vesículas que se forman en el retículo endoplásmico. Por otro lado, la cubierta de clatrina resulta de la asociación de distintas unidades y genera vesículas que provienen a partir de la membrana plasmática durante el proceso de endocitosis, así como las que se generan en el aparato de Golgi y se dirigen a los endosomas. Como se dijo anteriormente, la cubierta de clatrina se compone de múltiples unidades proteicas denominadas triskeliones. Para generar una vesícula, los triskeliones se colocan sobre un área de la cara citosólica de la membrana y se ensamblan entre sí hasta formar un poliedro con aspecto de canasta. La unión de los triskeliones a la membrana de la vesícula se produce a través de un complejo proteínico adaptador o AP2. Y aquí podemos ver
la imagen de vesículas recubiertas de clatrina al microscopio electrónico. Existe un mecanismo diseñado para asegurar la llegada de la vesícula transportadora al compartimiento correcto. Este depende de dos tipos de proteínas receptoras complementarias. Una se denomina BESNARE y pertenece a la membrana donante, y la otra se denomina TESNARE y pertenece a la membrana del receptor. Las proteínas TESNARE no abandonan nunca la membrana de los compartimentos receptores. En cambio, las BESNARE abandonan las membranas de los donantes cuando se transfieren a la membrana de las vesículas transportadoras. Por otro lado, en el proceso de fusión de membranas intervienen 4 proteínas fusógenas que se encuentran en el citosol, 3 proteínas llamadas SNAP-P y una cuarta llamada NSF. El proceso de fusión de membranas consume energía que es provista por una molécula de ATP hidrolizada por la proteína NSF que tiene actividad ATPasa. Por último, estudiaremos los conceptos de 2 organelas que no forman parte del sistema de endomembranas, que son los peroxisomas y los glioxisomas. Los peroxisomas están presentes en todas las células eucariotas animales. Contienen enzimas que oxidan sustancias que en alta concentración resultarían tóxicas para la célula, tales como ácidos grasos, purinas, aminoácidos, oxalacetato, ácido único y otras sustancias más. Estas organelas participan en el proceso de detoxificación celular y, a diferencia de lo que ocurre en las mitocondrias, en estas oxidaciones no se genera ATP. Como resultado de las oxidaciones del peroxisoma se produce peróxido de hidrógeno, que es una molécula altamente tóxica. Sin embargo, los peroxisomas poseen una enzima que neutraliza esta sustancia llamada catalasa por medio de la siguiente reacción química, dando lugar a la formación de 2 moléculas de agua y una molécula de oxígeno. El síndrome de Zellweger o síndrome cerebrohepatorrenal es una enfermedad metabólica hereditaria poco frecuente, producida por una deficiencia en la biogénesis de los peroxisomas. Este síndrome es consecuencia de varias mutaciones en cualquier de cerca de una docena de genes que codifican la maquinaria de ensamblaje del peroxisoma. Se caracteriza por un trastorno en el funcionamiento neurológico con signos y síntomas tales como hipotonía profunda, alteraciones en la visión, convulsiones neonatales, dificultad para alimentarse y retraso en el desarrollo psicomotor, así como alteraciones a nivel hepático y a nivel renal. Son consecuencia de la acumulación de los ácidos grasos de cadena mediana y larga que se acumulan en todos estos órganos al no poder metabolizarse y oxidarse correctamente en los peroxisomas. Los glioxisomas son peroxisomas vegetales, los cuales intervienen en el proceso de degradación de lípidos, el cual es esencial para la germinación de las semillas de las plantas. Por otro lado, las células de las hojas verdes de las plantas poseen un tipo de peroxisoma, el cual participa en un proceso denominado fotorrespiración. El glioxisoma posee enzimas que transforman a los ácidos grasos de la semilla en hidratos de carbono, mediante la denominada vía del ciclo del glioxilato. Esto permite entonces a la planta obtener energía para realizar todos sus procesos metabólicos. Y así llegamos al final de este seminario. Muchas gracias a todos por su atención.